Pues demos comienzo, ¿sí? Demos comienzo. Como ustedes han comentado, el interés de esta plática se centra en tres cuestionamientos principales. ¿Qué comprende el proceso de la autoevaluación? ¿Qué aspectos debo de considerar para desarrollar el plan de autoevaluación? ¿Y cómo puedo desarrollar o fortalecer la capacidad de la gestión de la información en mi institución educativa? Decidí comenzar conceptualizando dos temas. Por un lado, lo que es propiamente la evaluación y por el otro lado, lo que se refiere a la autoevaluación. Con respecto a la evaluación, podemos decir que es una manera de demostrar, generalmente se asocia con una forma de demostrar la calidad que tienen los objetos de la evaluación. Sin embargo, para poder asociar con esa calidad, necesitamos realizar un proceso que nos permita conocer con base en hechos, en factores que condicionan al objeto de la evaluación, pero principalmente conocer con el interés de ser mejores, ¿sí? Esto es bien importante, conocer de manera que podamos nosotros contar con información que nos permita ir más allá de una subjetiva y personal percepción del objeto en evaluación. Y sobre todo, estar en posibilidades de emitir juicios de valor con base en estándares medibles que permitan ofrecer información para la toma de decisiones. Con respecto al concepto de autoevaluación, el doctor Víctor Cruz Cardona, del que leí su obra hace muchos años, señalaba que es un proceso cuya planificación, organización, ejecución, supervisión y seguimiento corre a cargo de las personas que están comprometidas con el programa educativo y se orienta a dos propósitos centrales. Uno, detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades de una institución educativa a través del conocimiento de sus problemas, de sus dificultades, de sus aciertos y logros del programa. Además, proponer modificaciones y acciones de mejora que permitan garantizar que vamos a continuar de manera permanente siendo mejores. Con base en esta definición que les comento, conocí hace muchos años, pero que quedó muy grabada en mí porque de ahí partí para todo lo que he trabajado y decidí estructurar esta plática en tres etapas que yo he observado que son de manera genérica para los procesos cuando se realizan, que se realizan, y esas son la planeación, la implementación y el seguimiento. Quiero comentar con ustedes porque sé y me informaron, todas las personas que han estado del CINEACE apoyándome en cuanto a información para que yo también conozca lo que están ustedes haciendo allá en el Perú acerca de lo que son procesos de evaluación. Bueno, me comentaron que ustedes también trabajan en tres fases. Yo no le veo ningún problema en comentar que estamos hablando de las mismas cosas, ¿sí? La fase 1 de capacitación, planificación y organización está muy relacionada con lo que yo estoy llamando o denominando planeación. La fase 2, la revisión interna y la toma de decisiones, también se relaciona con lo que yo llamo la implementación. Y por último, la fase 3, que es la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la mejora, pues está relacionada con la fase de seguimiento. Esto se los comento para que no crear confusiones acerca de la manera en la que se está abordando la autoevaluación por parte del CINEACE con respecto a lo que yo les estoy platicando. Bien, en cuanto a la etapa de planeación, quiero comenzar señalándoles algunas condiciones que son fundamentales desde mi punto de vista para el proceso. Primero, un liderazgo convencido, y me estoy refiriendo a los directores. Un liderazgo que muestre realmente
convencimiento de que la autoevaluación realmente me va a servir para mejorar. Y no solamente eso, sino que también quiero apoyarla. Voy a ser proactivo para que se logren los objetivos de la autoevaluación. También he observado que otro de los aspectos o de las condiciones que es importante tomar en cuenta es que los integrantes de las instituciones tengan el verdadero interés de mejorar y que no solamente quieran mejorar, sino también que quieran aportar participando para esa mejora y que existan condiciones del entorno adecuadas que permitan de alguna manera favorecer el proceso. Creo que en estos momentos el CINEACE, por todo lo que me están comentando, están realizando muchas acciones, se están llevando a cabo muchos trabajos para lograr la calidad educativa. Esto lo que nos está diciendo es que existen condiciones adecuadas que van a permitir o que les pueden apoyar para desarrollar mejor su proceso de autoevaluación. Otro de los elementos que considero muy relevantes para el proceso, para la parte de planeación del proceso de autoevaluación, es la creación de un comité. Me comentaban también que ustedes trabajan con un comité de calidad. Creo que aquí lo importante es señalar, podemos llamarle como ustedes gusten. Yo lo conozco, por ejemplo, como comité de autoevaluación. Ustedes pueden trabajar con su comité de calidad. Lo importante es que ese comité se aboque a realizar las funciones de conocer verdaderamente los procesos que se realizan dentro de las instituciones y obtener información para poderla también generar y proporcionar para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque también una de sus funciones va a ser emitir juicios, ¿sí? Y esos juicios deberán de aportar elementos que lleven a acciones de mejora continua. Entonces, es importante, me detengo un poquito en el comité, es importante sugerir o recomendar que los integrantes del comité puedan ser docentes que tengan conocimiento de cómo funciona la institución. Es importante que tengan la formación que les permita realizar procesos de evaluación. Y es importante que sean personas verdaderamente comprometidas, verdaderamente interesadas en lograr que la entidad educativa sea mejor. Creo que con esos puntos podemos cerrar la parte del comité. Sin embargo, aunque comenté algunas de las funciones que tiene que realizar el comité, es muy importante que su responsabilidad más importante va a ser el plan de autoevaluación, ¿sí? Y ese plan de autoevaluación, les sugiero, si ustedes están verdaderamente interesados en que haya un proceso participativo, colaborativo, que lo deben de dar a conocer a los integrantes de la comunidad educativa. ¿Para qué? Para que se encuentren informados, identifiquen de qué manera pueden participar y que opinen de qué manera también puede ser mejor el plan. Entonces, cuando estamos preocupados por tener un proceso en el que todos colaboremos, en el que todos participemos, debemos de informar. En cuanto al contenido propiamente del plan de autoevaluación, he elegido los puntos que creo de mayor relevancia. El objetivo, el objeto, la identificación de estándares y escalas de medición, las actividades a realizar, los tiempos y los requerimientos. En cuanto a la definición del objetivo, ¿qué es lo que generalmente lo fundamenta? Puede ser el interés por acreditar los programas educativos que se ofertan o simplemente estar interesados en conocer la manera en que podemos ser una mejor institución. Una institución realmente que busque la calidad. Con respecto al objeto de evaluación, nos vamos a encontrar diversos modelos, algunos que se orientan
por ejemplo, que les interesa que el objeto de la evaluación sea todos los recursos con los que se maneja una institución. Entonces, estamos hablando de recursos materiales, de recursos financieros, de recursos físicos o de recursos humanos. Otros modelos podrán interesarse por ver a la institución como un sistema que convive o que se interrelaciona con elementos del entorno, en donde se tiene una entrada, hay un proceso, una salida, y esa entrada pues pueden ser recursos humanos, técnicos, financieros, materiales. Hay un proceso en el que intervienen alumnos, plan de estudios, profesores, la difusión, la investigación, la extensión y la administración permeando a todas esas actividades, y los egresados como que son los que van a llegar a la sociedad. Y en el entorno, entonces, podemos encontrar políticas educativas, evaluaciones de tipo externo, etcétera. Sin embargo, creo que en el caso de ustedes es conveniente acudir para fines de su autoevaluación a los referentes externos que sugieren, bueno, que establece más bien el CINEACE. A mí su modelo de CINEACE lo he revisado, me parece muy interesante y se orienta a 4 dimensiones, ¿sí? 12 factores y 34 estándares, cada uno debidamente conceptualizado. Sus 4 dimensiones es la gestión estratégica, la formación integral, el soporte institucional y los resultados. Cada una de estas dimensiones a la vez se distribuye o se agrupa en 12 factores. Bueno, la gestión estratégica en 3, la formación integral en 5, el soporte institucional en 3, y por último, los resultados en la verificación del perfil de egreso. Todo esto relacionado también con los grupos de interés. Realmente el CINEACE les está dando a ustedes elementos con los que pueden trabajar con mayor facilidad. Yo he traído un ejemplo para comentarles por qué el CINEACE de alguna manera ya les está aportando elementos, ¿sí? Porque ya estableció el dimensionamiento, ya estableció cuáles son los factores a estudiar. Entonces, supongamos que se tienen como aspectos a evaluar a estudiantes, profesores, plan de estudios. Con respecto a estudiantes, se tiene el promedio de calificaciones, el tiempo de permanencia y las actividades extracurriculares como indicadores. Y por parte de profesores nos interesa el grado académico, la experiencia, los reconocimientos que ha recibido. En cuanto al plan de estudios, nos podría interesar la flexibilidad del estudio, si existe un estudio de mercado, si se cumple con los requerimientos formales para su establecimiento. Y muchas veces lo que pasa con la autoevaluación es que decimos, vamos a considerar como un elemento fundamental para la autoevaluación a nuestros estudiantes. Y dentro de él, el promedio de calificaciones. Pero bueno, tenemos que ir más allá. El promedio de calificaciones, ¿pero cuál? ¿Del último periodo que cursaron los estudiantes? ¿De todos los periodos académicos que han cursado? ¿Tomamos el promedio por grupos? Debemos de definir con mucha claridad, ¿sí? ¿Cuáles son esos estándares que nos van a permitir llegar a la medición? Por eso es que les digo que el CINEACE ya tiene un camino bastante grande que ha transitado. Y bueno, con respecto a la importancia de la delimitación de los elementos y de los indicadores que vamos a considerar para fines de la autoevaluación, pues también esto nos lleva a delimitar o a establecer en dónde está la información, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que nos interesa verdaderamente, entonces nosotros debemos de identificar cuál va a ser la fuente de información que nos va a permitir realizar la evaluación.
y por tanto también nos va a permitir determinar qué actividades y qué tiempo se va a necesitar llevar para realizar el proceso. En este punto, la utilización de los cronogramas puede ser interesante porque allí es en donde trabajamos con una tabla de doble entrada, los tiempos con las actividades, y con eso nos ayudamos mucho a llevar un control de cómo vamos a desarrollar nuestro plan. También debemos de aclarar en el plan de autoevaluación cuáles son los requerimientos humanos, tecnológicos y de información que se van a necesitar. Y de esta manera es importante que hagamos el conocimiento de la comunidad qué necesitamos. Esos requerimientos se orientan mucho a la colaboración por parte de quienes poseen la información y la proporcionen cuando se les requiera y con las características que se les pida. A manera de resumen de la etapa de planeación, les puedo entonces señalar que en el objetivo definimos el por qué y para qué vamos a realizar la autoevaluación. El objeto es qué alcance va a tener nuestra autoevaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? En cuanto a las dimensiones y los indicadores, nos deben de permitir la medición y la identificación de fuentes de información. Y para cerrar, las actividades, tiempos y requerimientos que requieren fundamentalmente del trabajo colaborativo. La etapa de implementación de la fase 2 del CINEACE, de la revisión interna, de la toma de decisiones, inicia con esa actividad tan importante que es la recopilación de la información. Vuelvo a insistirles, si no tenemos información, no estamos en posibilidades de hacer nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Tenemos información parcial o no tenemos información? Eso es lo que hace que el comité se tenga que abocar a ver la manera de obtenerla. En este proceso es muy probable que requiera de diseñar instrumentos, de que se establezcan políticas administrativas que permitan la generación de la información que se necesita para la autoevaluación. Y al establecer políticas de tipo administrativo en cuanto al funcionamiento de la generación de información, es muy probable que se puedan requerir nuevas funciones para el personal que está trabajando dentro de la institución. Entonces, estas acciones es importante que se tomen también en cuenta y también requieren de tiempo, ¿sí? Pero cuando tenemos el apoyo del líder de la institución, las cosas se hacen más fáciles, las cosas fluyen de una mejor manera. Y bueno, una vez que tenemos la información, debemos de pasar a una fase de análisis e interpretación. En el ejemplo de los estudiantes, manejábamos como dimensión al estudiante y como indicador actividades extracurriculares. Para el análisis y la interpretación, supóngase que se tienen ya determinados 5 criterios de medición, ¿sí? Está señalado que las actividades extracurriculares se deben de identificar en el programa, que estas actividades deben de mantenerse registradas de manera permanente, que con estas actividades que se llevan a cabo se puedan contar con estadísticas de cuál ha sido su resultado y que se cuente con el conocimiento de qué tan satisfechos están los estudiantes acerca de las actividades extracurriculares y que además, si se evalúan los resultados, se establezcan acciones para la mejora. Entonces, esos son los criterios que me van a permitir evaluar las actividades extracurriculares. Y vean cómo estos criterios me llevan a la fuente. Las actividades extracurriculares se identifican en el programa. Bueno, ¿qué necesito tener?
necesito tener el programa para revisar que esas actividades existan, estén dentro del programa. Bueno, si se mantiene un registro, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, obtener ese registro en donde se tienen las actividades extracurriculares. Si necesitamos estadísticas, vamos a requerir que nos proporcionen esas estadísticas que se han generado con los datos de las actividades extracurriculares. Acerca de la satisfacción del estudiante, pues los resultados, a lo mejor de algún estudio que se realiza cada vez que se termina alguna actividad extracurricular. Y bueno, y por último, las evidencias de que se establecen mejoras y se realizan acciones para mejorar. Lo otro que aquí va a suceder es, como les decía, muchas veces no se cuenta con toda la información. Y podríamos decir que únicamente tenemos el programa y tenemos el registro. Bien, aquí entra en juego, ¿sí? ¿De qué manera podemos llevar a cabo propiamente la evaluación? Tenemos dos opciones. Un método de evaluar cualitativo, un método cuantitativo o hacer una combinación de ambos. ¿Sí? El método cualitativo, ¿sí?, es el método en el cual se establecen escalas de medición ordinales. O sea, siempre hay un orden en estas escalas para fines de la evaluación. Y por su parte, bueno, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, aprobado, aceptado, excelente, reprobado, rechazado, pésimo. O sea, son maneras de calificar cualitativas y que todas generalmente tienen un orden, ¿sí? En cuanto al método cuantitativo, aquí estamos hablando de la asignación de valores numéricos para fines de la medición. El sistema de puntos, que es un sistema bastante conocido, es un ejemplo de este método de evaluación. En este sistema, les comento rápidamente, lo que se hace es considerar a todos los elementos a evaluar con un total de puntos que se van distribuyendo de arriba hacia abajo entre indicadores, categorías, etc. Y al final se realiza una determinación de lo que numéricamente se obtiene como resultado de el contar o no contar con alguna característica que es solicitada. En cuanto al informe que puede surgir de este proceso de implementación, podemos tener dos situaciones. Por un lado, podemos tener un informe que sea parcial. Esto es un avance de lo que se está haciendo, ¿sí? Lo comento porque también sé que para fines del CINEACE ustedes tienen el proceso, lo van informando por etapas o fases. Yo lo estoy mirando desde un punto de vista general, y entonces yo puedo tener aquí un informe que contenga un objetivo, que narre de qué manera realicé el proceso hasta este momento y qué resultados he obtenido, apoyándome no solo de narrativas, sino también de elementos gráficos que faciliten la comprensión. Y también de estos resultados ya deben de emanarse algunas propuestas de mejora. Y además, otra recomendación es que siempre que presentemos un informe de este tipo, debemos de acompañarlo con evidencias de aquellas fuentes documentales que nos han servido para emitir nuestros juicios. Yo también manejo una etapa de seguimiento en la que ustedes también, o el CINEACE, señala como fase 3 de ejecución, seguimiento y evaluación de la mejora. Y yo tomo al informe como la base o el fundamento que va a llegar a la comunidad, que es necesario hacer llegar a la comunidad para que estén enterados y para que sepan qué se ha logrado, ¿sí? Y qué hace falta hacer. Por lo tanto, con su opinión se podrá integrar un plan de mejora.
que debe de ser ejecutado y al cual se le deberá de dar seguimiento. ¿Para qué? Para retroalimentar, si es necesario, nuevos procesos de autoevaluación. En resumen, el proceso general de autoevaluación, desde mi punto de vista, inicia con ese plan de autoevaluación bajo la responsabilidad de un comité y que transita por la recopilación de información, en donde se definen con claridad las fuentes y las evidencias, por el análisis y la interpretación, en el que es muy importante el proceso de medición y la evaluación misma, y en el informe de resultados, que debe de contener de alguna manera un diagnóstico y propuestas de mejora. Y se cierra con ese plan de mejora, que ya es la etapa de seguimiento, en el cual debe de ser implementado y al cual se le debe de dar seguimiento. Este plan de mejora es importante. Se deben de establecer objetivos, responsables, acciones a realizar, tiempos, ¿sí? Tiempos y metas a las cuales queremos llegar. Y toda esta retroalimentación, bueno, se irá, si es necesario, iniciar un nuevo proceso. Ahí están identificadas también las 3 etapas que yo manejo, así como las fases que maneja el cineasta. Hasta aquí he tratado de responder las 2 preguntas iniciales acerca de qué comprende el proceso de autoevaluación y qué aspectos se deben de considerar para desarrollar dicho plan. Ahora platicaré un poco acerca de cómo podemos desarrollar o fortalecer la capacidad de la gestión de la información en una institución educativa. Porque fíjense, gestionar la información implica planear, organizar, registrar, mantener y controlar los datos que se generan como resultado de los diferentes procesos que se realizan internamente en el programa educativo. Y esos datos es muy importante que se mantengan actualizados, que se cuente con evidencias para su registro y que sean respaldados periódicamente, porque perder información después de procesos largos de captura, de registro, en verdad es terrible, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es importante? También me pregunto, gestionar la información. Bueno, volvemos a lo que comentábamos en un principio, conocer. Necesitamos conocer qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos conocer, y para conocer necesitamos informarnos. Necesitamos contar con evidencias que nos permitan generar información para tomar decisiones. La toma de decisiones, si no tenemos información, la vamos a tomar al azar. Sin embargo, si contamos con información acerca de cómo estamos funcionando, nos va a facilitar tremendamente la toma de decisiones, porque además lo vamos a hacer con una mayor certeza, ¿sí? Si si gestionamos nuestra información, si la mantenemos controlada, ¿sí? Podemos informar cuando se nos requiere, ¿sí? Tanto internamente como al exterior, acerca de lo que nos pregunten, ¿sí? También tendremos información para los procesos de autoevaluación y para la acreditación. Permítanme un ejemplo, a lo mejor un poquito simple, pero en el que he tratado de plasmar qué es lo importante que debemos de tomar en cuenta para la gestión de nuestra información. Supóngase que tenemos un proceso de registro de proyectos de investigación. En este proceso tenemos una entrada, que es el proyecto de investigación que un profesor está proponiendo, un proceso en el cual es muy probable que haya una revisión y aprobación de cualquier proyecto que haya sido propuesto, y una salida a través de un acta en la cual se dé conocimiento de cuál es el resultado de ese proceso de revisión de los proyectos.
Estoy hablando de proyectos de investigación. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes documentales de datos en este proceso? Bueno, por un lado es el proyecto mismo presentado por el investigador y por el otro lado el acta de aprobación. ¿Qué datos nos pueden interesar? El responsable, los corresponsables, el nombre del proyecto, la fecha de inicio y de término, la fecha en la que se está proponiendo, qué tipo de proyecto es, cuantitativo, es cualitativo, es mixto, a lo mejor se establecen determinadas tipologías, el alcance del proyecto, o sea, hasta dónde quiere llegar, ¿sí? Quiere solamente describir, quiere ver relaciones, el estado del proyecto, ¿cómo está? ¿Se terminó? ¿Sí? ¿Se canceló? ¿Está en proceso? Financiamiento. Se solicitó financiamiento externo para fines de desarrollo de este proyecto. Línea de generación. Bueno, nosotros le llamamos líneas de generación y aplicación del conocimiento. Son, a final de cuentas, las líneas de investigación que tenga la institución. Y cuerpo académico o grupo docente al que pertenece el profesor que está presentando el proyecto. La otra fuente documental, que es el acta, al menos nos proporcionará información acerca del resultado de esa revisión y algo que es muy importante, en qué fecha se realizó esa revisión. También estoy suponiendo que existe un área de investigaciones, un área que controla los proyectos de investigación. Para que esto funcione, ¿qué es importante? Es importante que se tengan políticas definidas, por ejemplo, respecto a los datos que va a contener el proyecto. También debe de haber una política. ¿Qué va a pasar cuando se propone un proyecto, pasa al proceso y se genera una salida? ¿Qué va a suceder en ese momento? Bueno, debemos de establecer que al área de investigaciones se le deberá hacer llegar una copia tanto del proyecto de investigación como del acta en la que se aprobó, rechazó o se solicitó su modificación. Y habrá que establecer quiénes son los responsables de controlar este tipo de información. Entonces, quiero que observen que aparentemente es algo muy simple, sin embargo, sí tenemos que estar muy pendientes de qué necesitamos. O sea, si alguien les va a pedir información acerca de los proyectos de determinada línea y ustedes no cuentan con la línea, pues no van a poder informar. Si la dirección está interesada en conocer cuántos proyectos tiene un profesor en particular, si no tenemos el nombre del responsable y del corresponsable, pues no podremos informarle al director. Entonces, sí es muy importante saber qué tipo de información es la que nos pudieran solicitar. En esta diapositiva les traigo la gestión de la información, las fuentes, ya me acerco al final, y bueno, ¿quién la genera y a dónde debe de llegar? Los datos, analizar, eso es muy importante, analizar. Y resumo, ¿cómo fortalecer la gestión? Analicen a profundidad sus procesos, considérenlos como entradas, procesos, salidas, identifiquen las fuentes de documentales y su contenido en datos, así como quiénes son los responsables de generarlas. Registrar, controlar manual o electrónicamente los datos es muy importante, establecer políticas de apoyo para el registro y control y determinar la necesidad de reestructurar funciones de ser necesario para los recursos humanos. Por último, reflexiones finales. Los procesos de autoevaluación no deben de ser vistos como una forma de control para sancionar o castigar, sino como una manera de que podemos ser mejores. Por eso las instituciones educativas deben de realizar estos procesos de autoevaluación. Es importante el control de la información. Es más, ahorita saliendo, vayan y analicen sus procesos. Es bien importante tenerlos analizados y saber qué podemos hacer con nuestra información y cómo la podemos controlar.
Y eso sí, ningún proceso de autoevaluación va a funcionar si no contamos con el apoyo de la comunidad de la entidad educativa. Es bien importante crearnos un hábito permanente que dé lugar a una cultura realmente de la autoevaluación. Por último, destaco la importancia del director es de veras relevante, porque sin su apoyo, sin el convencimiento de que la autoevaluación es un proceso que va a generar resultados favorables para ser mejores, pues el comité se va a encontrar con muchas limitaciones, tanto de tiempo como probablemente de resultados incompletos. Y cierro con un resumen de las características del proceso de autoevaluación. Es un proceso planificado, permanentemente retroalimentador, sistemático, en el cual está implícita la toma de decisiones durante todo el proceso, está basado en el conocimiento, ¿sí? Está hecho para mejorar. Es muy importante la participación del líder para el éxito, pero también de los involucrados o interesados. Se le debe de dar seguimiento y ajustarlo, y estar conscientes de que es muy probable que tengamos que tomar decisiones de cambio futuros. Y con esto, algunas referencias, y muchas gracias por su atención.